hoy me la dieron a mí. ¿Tienes el regalo de mamá? ¿Quieres el regalo de mamá? En Rumba estamos rifando 25,000 pesos en bonos. Solamente tienes que suscribirte en nuestras redes sociales de Rumba FM. Dale like, comentar este post y mandar, si quieres ganar y tener más oportunidades, mandar DM en Instagram de que te suscribiste y seguiste los pasos. ¡Vámonos con mamá! Hoy vamos a dedicar el programa para hablar de geriatría. Nos acompaña la doctora Pamela Tejada y vamos a estar hablando sobre prevención y gestión de la caída en el adulto mayor, un tema bastante importante, así que les motivamos a estar pendientes a todo lo que vamos a estar conversando con la doctora Tejeda. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos en Cátedra Médica. Gracias a ustedes por tenerme aquí el día de hoy, un placer. Hablar de un tema tan importante y tan cotidiano para nosotros los geriatras, lamentablemente, que son las caídas, uno de los grandes síndromes geriátricos. O sea que es muy común que lleguen a consulta las familias con un paciente porque se cayó, doctora. Muchas veces ese es el motivo de consulta, una caída, y de la caída partimos nosotros como médico a pasar a ser el médico de cabecera. Y la caída es algo tristemente cotidiano, ya que el paciente simplemente necesita tener una pérdida del equilibrio en cuanto al plano de sustentación se refiere, dígase que esté parado o esté sentado hacia el suelo. O sea, eso es lo que define una caída. O sea, desde el punto donde esté el paciente, de la altura a la que esté el paciente, pues un desplazamiento inoportuno que no se puede muchas veces prevenir hacia el suelo. Entonces, de ahí desprenden un sinnúmero de manifestaciones clínicas que van a ir en perjudicación al paciente. ¿Y por qué se cae normalmente el adulto mayor, doctora? ¿Cuál es la principal o las principales causas que provocan una caída? ¿Ocurren de manera accidental o es normalmente atribuido a alguna condición particular del adulto mayor? Bueno, existen factores externos e inherentes al paciente. Dentro de los factores externos que podríamos ver por lo que el paciente se caiga, están las barreras arquitectónicas, como llamamos nosotros. Ejemplo, cables en medio de la superficie por donde se traslada el paciente, pisos muy resbaladizos, oscuridad, paciente no conoce el espacio y cuando va a desplazarse para tener una necesidad fisiológica, ya sea orinar o evacuar en horas de la noche o en horas tempranas de la madrugada, que al desplazarse, pues al no conocer el espacio, eso predisponga a que se caiga. Ya factores inherentes son, paciente puede estar recibiendo medicaciones que puedan producir somnolencia o decaimiento en el paciente. También podría ser debilidad que tenga el paciente debido a una condición inherente a él, como enfermedades tipo infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, que predispone que el paciente tenga ese tipo de lesiones, y accidentes cerebrovasculares también, asma, pacientes que tengan crisis de broncoespasmo, que enlentezcan la marcha del paciente, trastornos del equilibrio como el vértigo, mareos. Son causas que pueden hacer que el paciente pues se caiga. O sea que estamos hablando de que hay situaciones que tienen que ver con él de forma específica por padecimiento, por condiciones propias, pero está el medio ambiente. Entre los dos elementos, ¿cuál es el más frecuente? ¿El del medio o el intrínseco del paciente, doctora? Muchas veces tiene que ver mucho con el medio, más que con el factor intrínseco, ya que los espacios no son adecuados para que el paciente pueda tener un desenvolvimiento adecuado. Okay. Muchas veces también por falta de cuidado, o sea, pacientes están solos y no tienen la autonomía suficiente para hacer sus necesidades, mientras más está avanzada la edad, y eso predispone a que se caiga. Entonces, lo malo es que se normalice esa caída y se hace de una manera luego cotidiana, se cayó hasta que llega una gran caída que hace que el paciente pues se encame. Ok, doctora, ¿y dónde es más frecuente que la gente se caiga? ¿En su casa o en lugares fuera de la casa?
Su casa. En su casa. Definitivamente su casa y sobre todo muchas veces el ¿Una zona conocida? Conocida? Ah, bueno. El baño, por ejemplo. Entonces Sí. ahí hay problemas probablemente de adaptar, Sí. ¿verdad?, los espacios a la característica del paciente. Exacto, ¿Entiendes, exacto. Implementar, acomodar el espacio a que el paciente pueda tener mejores agarres y mejor desenvolvimiento, ya que obviamente va a tener o puede tener limitaciones. Hay pacientes que tienen un envejecimiento exitoso, que se valen por sí mismos y no necesariamente tienen que disponerse de agarraderas. Sin embargo, es bueno adecuar el espacio a que no ocurran deslizamientos, ejemplo, en la bañera. Poner alfombras antideslizantes para que el paciente no pueda resbalar y pueda predisponer a una caída. Agarraderas en los baños, tanto en el área del inodoro como en el área de la bañera de por sí. Alfombras, la ausencia de las mismas, para que éstas no predispongan a que el paciente resbale. Y adecuar iluminaciones indirectas en las áreas de interrupción para que cuando venga la noche y se apaguen todas las luces, pues el paciente tenga una iluminación indirecta para poder desplazarse de manera adecuada y que éste no pueda caerse. Eso sin enumerar las medicaciones y los factores inherentes, pero sí, lamentablemente, muchas veces los factores son más extrínsecos, los predisponentes a las caídas. Doctora, un paciente, una persona adulto mayor, va envejeciendo y quizás perdiendo capacidades de una manera progresiva. Entonces, el entorno, que suele ser el mismo todo el tiempo, de repente para él se convierte en un riesgo para caerse. ¿Cómo identifica la familia quizás esas señales que me deben dar la alerta de que hay que mover un mueble del lugar, que hay que poner una luz que sea adecuada para que cuando esa persona se levante? O sea, ¿cuáles son esas señales que le puede dar el adulto mayor a su familia que le hablen de que hay que adecuar el espacio para que él se pueda desplazar sin riesgo? Si habitualmente siempre la persona se ha desplazado adecuadamente en ese espacio, mientras vayan surgiendo limitaciones en cuanto a la movilidad de la persona, van a entorpecer más esos adornos, esos muebles, esas alfombras, esos cableados mal posicionados en el espacio. Pero ahí es que estamos llamados nosotros a aparecer los geriatras, porque muchas veces se normaliza a que eso siempre ha estado ahí hasta que llega una caída y ahí es que se nota que realmente el espacio no está adecuado para ese paciente. O sea, tiene que ser una persona externa que verifique que realmente hay que hacer una movilización, porque los que estamos dentro de la ecuación, pues convivimos con eso diariamente y el paciente no representa ningún tipo de riesgo para él. Porque no se advierte el peligro. No se advierte el peligro hasta que se da la caída. Ya. Doctora, en relación, nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando vamos a operar un paciente, pues, ¿qué hacemos? Los médicos, los cirujanos, pues pedimos que el cardiólogo lo evalúe, ¿verdad? Pedimos que el neumólogo lo evalúe, que el endocrinólogo lo evalúe. Y el anestesiólogo normalmente, pues, hace una visita preanestésica, ¿verdad? Se estila, por lo menos en la historia de la medicina, se hacían visitas preanestésicas, se siguen haciendo hoy más o menos, en fin. Ustedes hacen visitas al domicilio con los fines de verificar si su paciente tiene un entorno seguro. Claro, eso es parte de la consulta domiciliaria. O sea, aparte de hacer dentro de la valoración geriátrica integral que hacemos los geriatras, está la evaluación del entorno, tanto del acompañamiento que tiene ese paciente, y si no lo tiene, que advertir que lo amerita, como del espacio físico. O sea, es una parte fundamental. Hasta la altura de la cama influye en la caída. Muchos pacientes están totalmente acostumbrados a dormir en camas muy altas, o sea, que el mueble es alto, el espaldar de la cama, o sea, el encuadrado como tal, pero tiene doble colchón que de por sí es alto, y el paciente brinca de la cama para despertarse, para incorporarse. Muchas veces advertimos eso cuando nosotros los geriatras mandamos a que el paciente, doña, acuéstese, doña Ana, acuéstese como usted habitualmente lo hace, e incorpórese.
y ahí verificamos que ella brinca. Y ese brinquito, por pequeño que sea, si se acompaña de un alfombrado, o sea, importantísimo, vamos a advertir que va a haber una caída en cualquier momento. Usted dijo algo iniciando con el tema que me parece preocupante, y es el hecho de que muchas personas, adultas mayores, llegan a la consulta por una caída. Sí. No fueron en busca de una consulta de prevención, una consulta de ese adulto mayor sano, sino que llegan ya con una complicación producto de una caída. ¿Cómo se da todo este tema? ¿Las familias van inmediatamente a consulta cuando el paciente sufre la caída o van ya después que han pasado varios días y el paciente comienza a presentar alguna manifestación que les parece importante? Bueno, en nuestro caso hemos tenido experiencia de 3 ámbitos. Okay. Primero puede ser que el paciente se cae, lo llevan a la emergencia, familiares muy preocupados, pero el paciente tiene 80 años, se hace tomografía, se hacen estudios de imágenes y le dicen al paciente, bueno, usted no tiene geriatra, necesita un geriatra de cabecera para advertir que no vuelva a ocurrir una caída. Okay. Eso es uno de los casos. Otro de los casos es que el paciente se cae y llaman directamente a un geriatra porque entienden que por la edad del paciente es el que tiene que ir a corresponder a esa caída. Pero en el más lamentable de los casos, el paciente se cae reiteradas veces, se normaliza porque no se ve que el paciente sangre, que tenga alteración del estado de conciencia, ni del estado de ánimo, ni de su desenvolvimiento cotidiano. Y en la 4ª o 5ª caída, cuando ya el paciente ha tenido una historial de caídas a repetición, no, pero vamos a buscar una causa y vamos a ver un personal que esté adecuado para ver por qué es que se está cayendo tanto, pero ya hemos tenido caídas anteriores. Y lamentablemente no, en lo que he mencionado, no he mencionado prevención, no he mencionado evaluación oportuna, que no solo yo como geriatra, todos los médicos, hasta usted, doctor, somos los llamados a esa evaluación preventiva para no tener que hacer una evaluación médica terapéutica, pudiendo advertir una complicación a tiempo, como lo es la caída. Exacto. Doctora, ¿cuáles son las principales enfermedades que se derivan de una caída de un adulto mayor? La primera es encamamiento, fragilidad. Secundario el encamamiento, úlceras por presión. Una caída va a aumentar el riesgo de mortalidad 10 veces por encima de la que tenía el paciente por predisposición. Por el hecho de estar encamado. Por el hecho de haberse caído. De haberse caído. De haberse caído. Un adulto mayor que se cae tiene más riesgo de comorbilidad y mortalidad que un adulto mayor que no se cae. Hasta 10 veces más que una persona que no ha sufrido caídas. Una caída. Y ¿cuáles son los efectos directos de una caída? Sabemos, por ejemplo, que están las fracturas de cadera, pero además de la fractura de cadera, ¿qué más se puede producir a consecuencia de una caída de un adulto mayor? Hematomas a nivel cerebral, si es un golpe contundente en la cabeza, las mismas fracturas que usted mencionó, y disminución de la autonomía del paciente, que sí se tiene que ver como enfermedad, ya que el paciente puede tener esguinces, puede tener lesiones musculares por la misma caída y los mismos golpes. También puede darse el caso de temor del paciente, el paciente desarrollar ataques de pánico por haberse caído. Y obviamente, como va a disminuir la autonomía, eso puede subyacer en un trastorno del estado de ánimo tipo depresión. O sea que hay de todo y para todo frente a las caídas que pueden sufrir y que sufren los adultos mayores. Señores, nos vamos a una pausa y en breve regresamos.